Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 60 minutos con la creatividad, en el cual, a través de diferentes invitados, lo que deseamos es hablar de derecho de autor, pero desde otra óptica, no tanto desde la teoría, sino frente a lo que a nosotros nos compete y más en la práctica, qué significa el derecho de autor. Nosotros quisiéramos invitar a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live, a través de YouTube, a que nos den la posibilidad de escuchar también sus comentarios, sus preguntas. En la medida que sea lo posible, al final vamos a dar un espacio para dar respuesta a esas preguntas por parte de nuestros invitados el día de hoy. Igualmente queremos que nos cuenten desde dónde están conectados a esta charla, desde qué lugar de Colombia o desde qué país se encuentran conectados. Queremos darle un saludo muy especial a la doctora Delia Lixi, que sabemos que nos está escuchando desde Argentina, y por supuesto también a la doctora Vanessa Santiago, que nos está escuchando desde Brasil. También les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, pues para que diariamente se enteren de la información acerca del derecho de autor y acerca de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y también para que estén atentos de cuáles van a ser nuestros próximos invitados a este espacio de 60 minutos con la creatividad. En esta edición vamos a hablar de un tema que es un tema que no es tan novedoso, pero a veces parece que sí lo fuera. Y es esta relación que existe entre el derecho de autor y la libertad de expresión. En opinión de algunos, son derechos que se contraponen o que incluso en algunas oportunidades podría estar en conflicto, pero en opinión de otros, el derecho de autor en realidad es un estímulo que promueve la libertad de expresión. Y adicionalmente a eso, en sus orígenes, el derecho de autor fue considerado como una manera de romper con la vieja etapa medieval en donde se establecía a través del mecenazgo qué era lo que se producía a nivel artístico, si es que se puede utilizar la palabra producción, y dio paso a una modernidad que le permitió al autor decidir con plena libertad qué crear. Y, por supuesto, estos dos derechos, la libertad de expresión y la libertad de creación, se encuentran en este punto a través del derecho de autor. En esa medida, pues vamos a ver en esta edición de 60 minutos con la creatividad qué tan rivales o qué tan amigos son. Para responder a estas preguntas y otras, nosotros contamos con dos invitados, dos expertos en materia de derecho de autor. Por una parte, el doctor Fernando Zapata López. El doctor Zapata es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Cátedra de Derecho de Autor en la Facultad de Derecho de dicha universidad y miembro del Comité Nacional de Propiedad Intelectual de la misma universidad. Es profesor de la especialización en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y con una larga trayectoria como expositor en congresos y seminarios internacionales sobre el tema, así como autor de numerosos artículos especializados sobre esta misma materia. Adicionalmente, el doctor Fernando Zapata fue director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, donde realizó una destacada gestión para darle visibilidad al derecho de autor como factor de desarrollo económico y social, así como director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC, organismo adscrito a la UNESCO, desde donde impulsó la comprensión de lo que supone la ruptura digital para los ámbitos de la lectura, el libro, las bibliotecas y el derecho de autor. Actualmente el doctor Zapata trabaja en su firma de abogados Zapata y Ríos Abogados Asociados. Por otra parte, contamos con otro invitado, el doctor Gustavo Scholz, quien en este momento se encuentra conectado desde Buenos Aires, Argentina, quien es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Además, tiene un doctorado en Derecho y magíster en Marketing Internacional
y actualmente se desempeña como director de la revista iberoamericana de la propiedad intelectual. Es consultor independiente en propiedad intelectual y gestión de la innovación y profesor en la Universidad Austral. Entre 2015 y 2019 estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Argentina, organismo que se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en dicho país. Fue consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, para la instalación e inicio de la Academia Colombiana de la Propiedad Intelectual. Entonces, a nuestros dos invitados, quisiéramos darle una cordial bienvenida al doctor Gustavo, que aunque no se encuentra en tierras colombianas, virtualmente sí. Entonces, agradecerles el tiempo que hoy nos facilitan para conversar de estos temas tan actuales. Bueno, entonces, partiendo de esto, yo quisiera iniciar estos 60 minutos como recordando un poquito los antecedentes históricos del derecho de autor. Irnos un poquito más atrás y entender un poco cómo nace el derecho de autor en ese tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna y por qué se considera que en ese momento contribuye realmente a dar un paso hacia la libertad del autor. Quisiera hacerle esta pregunta al doctor Fernando Zapata. Bueno, Carolina, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Muy complacido de estar en esta tarde con ustedes, compartiendo con mi querido amigo Gustavo. Y pues entramos entonces en materia. Mire, este es un tema que siempre la doctrina, los que han investigado estos temas del derecho a autor, han coincidido en señalar que de una u otra manera el derecho de autor hizo libre a los autores. Por eso yo prefiero coincidir, he querido coincidir siempre con mi maestro, el señor Ulrich Butenhagen, quien desde muy temprano yo le aprendí de sus prédicas que el derecho de autor era fruta madura de la libertad de expresión. Porque es verdad, es decir, los autores, cuando antes de una ley escrita, como fue el Estatuto de la Reina Ana, veían reconocidos sus derechos a explotar la obra a través de la figura del privilegio. Pero esa figura del privilegio le entregaba el monarca, quien tenía la autoridad civil, cuando no la autoridad religiosa, a quienes estaban en su círculo íntimo. Son numerosas las historias que nos muestran acerca de cómo los autores vivían a expensas de los detentadores de grandes fortunas y para quienes producían las obras que ese detentador señalaba. Era casi que una obra por encargo, desde luego sin despreciar la creatividad y su capacidad artística de la de Miguel Ángel, la de Da Vinci, pero todos sabemos que mientras que el uno estuvo siempre sostenido por el poder del Papa desde el Vaticano, y que cuando tenía algún recurso él se iba a Florencia, se gastaba todo y luego volvía de nuevo a satisfacer los caprichos del Papa para que terminara pronto y como se quería la Capilla Sixtina. Igualmente Da Vinci pasó sus últimos días recostado a la autoridad del rey Francisco I de Francia y muere en unas condiciones absolutamente confortables. Tenía un castillo para él, pero él era el arquitecto, el ingeniero y el artista del reino. Era el que satisfacía, como evidentemente lo hizo, toda esa luminosidad que luego Francia pudo expresar en sus obras. Entonces yo creo que cuando el derecho de autor irrumpe como norma positiva, lo que da es la posibilidad al autor de explotar su obra y de vivir de ella. Es decir, esto como todo nos podemos imaginar un proceso lento, no fue un proceso de la noche a la mañana, fue un proceso largo, pero lo que sí es cierto es que en el germen, en el origen de eso estaba eso. Esto desde el punto de vista de la praxis. Desde el punto de vista de lo que significó la existencia de los primeros estatutos del derecho de autor, ¿sí? Nosotros podemos encontrar una coincidencia en el tiempo, que por ejemplo
en Colombia, la primera ley de derechos de autor de 1834, que fue sancionada por el general Francisco de Paula Santander, quien fue el que a su vez organizó el sistema educativo en este país, una vez se rompen los nexos con España. Pero él muy temprano llega a la conclusión de que se venía estableciendo un sistema de educación, de colegios, de universidades, pero no tenían con qué enseñar, no había qué, lo único que existía en el mercado o a disposición para que los profesores enseñaran eran los libros traídos desde España, con las verdades hechas por los españoles. Por eso la ley es en el ánimo de estimular, de asegurar la producción de libros. Pero uno lo encuentra también en esos mismos razonamientos de orden teórico, los encuentra uno en el origen del artículo primero, numeral 8 de la Constitución de los Estados Unidos y en la ley de 1790 de ese país. Y también en los propósitos del Estatuto de la Reina Ana, en ese afán de estimular a los creadores de obras. Y se utiliza esa expresión en el ánimo de asegurar. Y yo creo que eso nos da ya una idea, doctora Carolina, de cómo el derecho de autor sí buscaba desde sus inicios la concreción de este cometido. Asegurar para la educación, asegurar para la cultura, para más adelante, cuando llegaron otros conceptos como la identidad cultural, asegurar para ello que evidentemente se creaba, se producía, que el ingenio, el talento, la inteligencia de los seres humanos se expresaba en cuanto al derecho de autor concierne en expresiones literarias y artísticas. Y ahí hay otro punto también interesante, y es que en la Edad Media, en el marco de los sistemas de privilegio, pues obviamente si el señor feudal no quería otorgar ese privilegio de impresión porque no estaba de acuerdo con lo que consignaba esa obra literaria, pues ahí también había un riesgo muy grande de censura. Entonces ahí pues creo que el derecho de autor se contrapone a eso y pasa de ese régimen de privilegios a el siguiente estadio de la evolución, que es la posibilidad de que exista un derecho de autor otorgado por la ley y no por el señor feudal. Claro, o por el mecenas, ¿sí? Hay muchos que abogan por el mecenazgo, pero el mecenazgo tiene otros intereses, otros propósitos, no podría confundirse con eso, pero si no se tiene claridad al respecto, podía caerse en un mecenazgo tipo de esa época, ¿sí? Porque finalmente en toda relación de seres humanos, en donde uno pone el recurso y el otro pone su creatividad y su conocimiento, tiende a imponerse una relación de dominio en cuanto al querer, al gusto y al deseo. Por eso es muy importante, y esto es un debate muy centrado cuando se habla, por ejemplo, del estímulo a la creatividad de los estados, porque lo vimos en la década de los 60, en la década de los 70, muy marcado, cuando nosotros ya empezábamos a ver muchas cosas en el mundo, de cómo en ciertos países en donde la cultura estaba administrado desde lo público y desde un poder central, pues veíamos que la creatividad respondía claramente a esos intereses. Bueno, muchísimas gracias por esta explicación de este antecedente histórico, doctor Zapata. Me voy a ir un poquito más a la actualidad con el doctor Gustavo Scholz. Y bueno, quisiera que nos contara brevemente en qué casos podría uno establecer que hay una protección a un artículo con contenido periodístico, pero también en qué casos hay ciertas materias que están excluidas de protección del derecho de autor. Por ejemplo, si hablamos de cosas o insumos que los periodistas utilizan como datos, hechos, mera información, que obviamente está excluida de la esfera de la protección del derecho de autor. ¿Nos podría detallar un poco más esos dos aspectos? Bueno, Carolina, buenas tardes primero y gracias por la invitación, compartir este rato con Fernando, contigo y con los amigos colombianos que tanto cariño les tengo. Sí, efectivamente el derecho de autor protege la expresión, la obra es una expresión, pero no protege los hechos en sí mismos ni las cosas en sí mismas. Por lo tanto, especialmente en el ámbito periodístico, pero también en la historia, en las disciplinas científicas, en todas las áreas creativas, no están protegidas
los sucesos. Hay un caso colombiano que a mí siempre me causó mucho atractivo, que es el relato de un náufrago, ¿no? En el relato de un náufrago, él era periodista, le tomó el dictado a quien había naufragado. Quien había naufragado no podía ser dueño del naufragio y por lo tanto no podía impedir que alguien expresara, en este caso con una creación artística donde se relataba más allá de lo que él mismo había vivido. Obviamente la experiencia era del náufrago y el hecho había sucedido, pero así como lo contó García Márquez, él era autor de la obra, no de los hechos en sí mismos, que obviamente le eran ajenos. Y otro podría haberlo escrito de otro modo, y otro lo podría haber expresado de modo audiovisual, o podría haber hecho una canción, o una obra pictórica, o podría haber tenido muchas creaciones a partir de un hecho que como tal existió en el pasado, o un hecho que existe en la actualidad, y con esos insumos trabaja el periodista. Lo mismo que con un texto normativo, lo mismo que con una sentencia judicial, lo mismo que con un paisaje. El pintor no se hace dueño del paisaje, ni el periodista se hace dueño de la historia, de los hechos, de la manifestación, de la cantidad de enfermos que hay hoy día con el COVID en algún lugar del mundo. Entonces, los hechos en sí mismos no son originales, los hechos son, y la historia es o fue, y las situaciones están allí. Lo que hace el autor de cualquier género es tomarlos y a partir de una creación que parte de su intelecto, de un género expresivo determinado y de su habilidad para contar, para relatar, para mostrar, genera una obra que no es el hecho en sí mismo, sino cómo ese autor expresa esa obra, dando lugar a algo distinto al hecho mismo, al paisaje, a la norma, a la sentencia. Por lo tanto, quedan disponibles para que otro realice otra creación con los mismos hechos y no se pierde el dominio público de los hechos porque haya un dominio privado de la obra que lo expresó de determinado modo, con una finalidad y con un arte determinado. Simplemente para cerrar, hace poco hubo un fallo de la Corte Europea, pero que es muy relevante, en un caso de un informe militar, donde el gobierno alemán pretendía, en base al derecho de autor, que la noticia no se divulgara, diciendo que esos informes militares estaban protegidos por derecho de autor. No los podía proteger por confidencialidad ni por atentar contra el secreto, porque hubiera sido un mecanismo en caso de que, por ejemplo, fuera cuestión de seguridad nacional. El gobierno podría haber dicho, por seguridad nacional, no queremos que esto salga a la luz. Y la libertad de expresión podría haber estado limitada por la seguridad nacional. Pero no se podía utilizar el derecho de autor para limitar que un periodista escribiera y que un diario publicara los resultados de los informes militares respecto de las tropas alemanas en operaciones fuera del país. Quedó muy claro en ese caso, que para los periodistas recomiendo que lo tengan porque es un gran detalle de cómo la originalidad periodística se expresa y cómo no se protegen los hechos, sino que se protege la obra, y en este caso no había posibilidad de utilizar el derecho de autor para proteger ese informe militar, porque me parece que marca una línea que en general es clara, pero a veces se plantean dudas. También en el ámbito científico, cuando alguien explica una teoría, no es dueño de la teoría, es dueño en todo caso del artículo científico que explica la teoría. Habrá otro que con otro artículo explique la misma teoría, ¿no? De hecho, en muchos libros sobre física elemental, nadie es dueño de la física elemental, ni de la química, ni de la biología, ¿no? El doctor Gustavo acaba de tocar unos puntos muy claros, o mejor dicho, esos contornos que delimitan el derecho de autor. Y en el marco de esos contornos que delimitan el derecho de autor, para precisamente no existan restricciones frente a lo que usted acaba de mencionar, la libre divulgación de estos hechos, circunstancias, etcétera. Dentro de estos contornos también hay algo que es un principio básico y es la distinción entre la expresión y la idea. La forma en que la idea se expresa y la idea en sí misma. Quisiéramos que el doctor Zapata nos hable un poco más sobre ese principio de distinción entre la idea y su expresión. Sí. Seguramente Delia, que nos está escuchando, diría que hay una gran diferencia en la manera como cada uno o cada autor reviste una idea. Porque como las ideas no le pertenecen a nadie, están allí, navegan, vuelan, uno las toma y les va dando una forma distinta, ¿sí?
Y eso es lo que constituye la flexibilidad del derecho a autor. Yo suelo pensar que cuando uno habla de las limitaciones al derecho a autor como sistema de protección, no solo encuentra esas limitaciones, las limitaciones y excepciones propiamente, sino que uno encuentra al lado de ellas el plazo de protección, que es a la final una limitación, porque transcurrido un determinado tiempo, ese ejercicio privativo del autor deja de tener vigencia. Pero hay una limitación mucho más fuerte, más robusta, más vigorosa, más presente, que es la de la propia estructura, de la naturaleza del derecho a autor, le es per se a ella. Porque a diferencia de otras formas de propiedad intelectual, con seguramente términos de protección menores, la protección es mucho más cerrada, mucho más rígida, el blindaje es total. En el derecho a autor no hay un blindaje total y absoluto. Por eso convive pacíficamente términos largos de protección con ese control que hace el autor respecto de su creación, porque eso le permite a muchas personas abrevar en las obras preexistentes. Y esa es la base, es el fundamento, es el pasaporte de la riqueza cultural y el principio de la convivencia pacífica entre cultura, educación y derecho a autor, porque el derecho a autor no exacerba su protección por parte de sus titulares. Entonces podemos abrevar en los estilos, podemos matricularnos en ellos, podemos hacer la crítica, la parodia, las excepciones. Hay una cantidad bien de mecanismos establecidos por ley, pero unas que vienen de suyo, que emergen del derecho de autor. Entonces, yo creo que eso es una diferencia fundamental, sobre todo para salirle al paso de mucha gente que sostiene que la educación y la cultura están en contravía, o el derecho a autor mejor, en contravía de la educación y la cultura, y eso es una falsedad, es una falacia, porque han convivido por más de 300 años y han convivido gracias a esta flexibilidad que el derecho a autor contiene. Incluso es muy común en nuestra legislación, en el derecho comparado, encontrar este principio muy desarrollado, unos más que otros, pero muchos coinciden, por ejemplo, que la aplicación ideológica, práctica, explotable de las obras no constituye un objeto de protección. Y nunca olvidaré que el maestro Camilo José Cela falleció llevándose a cuestas una demanda precisamente por plagio. Y cuando alguna vez un medio de comunicación lo entrevistó y le hizo esta pregunta, eso alrededor de una obra que él había ganado con Planeta, era el premio Planeta, creo que el año 93, con la Cruz de San Andrés. Entonces le preguntaron sobre eso y los periódicos habían puesto textos realmente comprometedores que te hacen de repente trastabillarles, ¿sí? ¿Será o no? Y él dijo, mire, no hay nada escrito, no hay nada que nosotros no hayamos repetido. La humanidad es un continuo repetir y repetir con una distinta expresión, con la misma forma. Y para terminar, te digo, si tú eres una médica o un usuario de obras científicas, debería causarle un poco de desasosiego un libro que no tenga una bibliografía muy nutrida, que te haga sentir de que esta persona conoce de lo que está hablando y que abrevó en ellos para enriquecer el pensamiento. El pensamiento no se corta, no hay una especie de ruptura epistemológica, va continuo, con subidas y con bajadas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Zapata. Pues nos acaba de recordar que el derecho de autor es por su naturaleza flexible, pero además de eso nos recuerda también de que las únicas limitaciones y excepciones al derecho de autor no son solo las limitaciones que aparecen sustantivamente en la ley, sino que además están reforzadas por unas limitaciones o unos límites, por decirlo de mejor forma, como es el término de protección y el principio de no protección de las ideas. Ahora quisiera hablar de los límites sustantivos, lo que nosotros mencionamos como limitaciones y excepciones al derecho de autor. Y quisiera trasladarle al doctor Gustavo Scholz que nos hable de cuál es esa diferencia que existe entre los sistemas de derecho anglosajón, o que nosotros conocemos como el copyright, en donde existen figuras como el fair dealing, el fair use, y los sistemas de derecho de autor de naturaleza continental, en donde están establecidas las limitaciones y excepciones de forma taxativa.
Bien, gracias Carolina. Nuestro sistema, que es un sistema romano-germánico o francés-germánico, que deriva directamente de Berna y de un principio que tiene Berna, pero también tiene los tratados de la OMPI de 1996 y que en parte también están en los ADPIC. Las excepciones tienen que estar previstas expresamente en la legislación para capturar casos especiales, no genéricos, y que esos casos especiales estén delimitados de tal modo que no le causen un perjuicio injustificado al autor por el uso normal de su obra. Entonces, así por ejemplo, en Berna tenemos un caso muy concreto, que es el derecho de cita, que es una excepción universal, prácticamente la única que es universal, porque es la única que Berna tiene de modo claro. Todo el resto requiere ser normativamente reglamentada a nivel interno en cada país, donde se puede citar con fines de crítica, de comentario, las obras de otras personas a los fines de crear una nueva obra. O sea, cualquier persona puede crear una nueva obra y apoyarse en los textos de otros a fines de ilustrar, de comentar, de criticar esos otros textos. Este mismo esquema se aplica a otro tipo de excepciones, por ejemplo, con finalidad de educar. Pues algunos países lo han reglamentado, otros países no lo han reglamentado. Berna prevé que los países lo puedan reglamentar, entonces se podría reglamentar que algunas obras o alguna extensión de las obras, delimitada expresamente para un uso educativo, el uso educativo se tiene que referir a los planes educativos, a los procesos de enseñanza, y dentro del aula, ¿no? Y no podría ser, por ejemplo, comunicación pública en una plataforma, porque eso ya excedería el ámbito permitido por la limitación de excepción, tal como lo enuncia Berna, los países lo han reglamentado. Entonces, en nuestro sistema tiene que estar previsto de impreso y tiene que ser un caso especial con todos los límites y garantías, de tal modo que sea visto como una excepción a lo que el autor debe contar, que es el control de su obra. La regla general es que el derecho de autor es exclusivo y tiene control, el autor, el titular, tiene control sobre su obra. Excepcionalmente se permite que terceros puedan utilizarla sin permiso para finalidades específicas, por ejemplo, finalidad educativa, finalidad de cita. Otros países tienen, por ejemplo, la excepción panorama para una escultura, para un edificio público que está en la calle, o, por ejemplo, la posibilidad de utilizar una imagen para ilustrar un libro, que es una especie de derecho de cita aplicado a obras plásticas, pero tienen que ser casos muy especiales. Por el contrario, los anglosajones, que tienen un régimen más amplio, no quiere decir que no tengan límites, sino que son límites un poco más difusos y que se apoyan en una realidad básicamente jurisprudencial y en un mecanismo judicial que nosotros no tenemos, ¿no? Por el cual es posible que se rijan por principios y no por derechos y normas específicas. Cuando uno tiene una norma, en el caso de una excepción en nuestro sistema, hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Supuesto de hecho es, estoy utilizando una obra para sustentar una ilustración, por lo tanto, no tengo que pedir permiso. El supuesto es claro, la consecuencia jurídica es clara. En el caso del fair use, supuesto es muy amplio y es todo aquel uso que no causa y que implique un uso transformativo para la creación de obra. Entonces, es posible en la jurisprudencia norteamericana, australiense, inglesa, que se tomen pequeños fragmentos y sean utilizados. Por ejemplo, hace pocos días, una corte americana entendió que el uso de 35 segundos de una canción para crear una canción nueva implicaba un uso transformativo que caía dentro del fair use. Y no se podía impedir el uso de 35 segundos de una canción en otra, porque el segundo, el que había hecho uso de esos 35 segundos, había tenido una actividad creativa que daba lugar a una nueva obra, y por lo tanto no era un uso que afectara el uso normal de la primera canción que había sido la utilizada. En estos márgenes es posible moverse con mecanismos judiciales y con un sistema jurisprudencial como tienen estos países anglosajones. No en el caso nuestro, donde se requiere que las excepciones estén bien delimitadas, de tal modo que se evite el perjuicio al autor por un uso no autorizado de su obra. Pero entonces, en ese caso, si no contamos también con ese entorno que establece unas reglas también del aparato jurisdiccional,
pues es difícil en nuestro sistema, en donde se establece también en el marco jurisdiccional la prevalencia de la ley, implementar un sistema como el del fair use. También necesitaríamos modificar otros aspectos de nuestra legislación más allá del derecho de autor. Efectivamente, porque el derecho de autor no vive en el vacío, vive en un entorno. Y nuestro entorno es un entorno cultural, sociológico, judicial, incluso también de persecución y de autoridad que permita hacer efectivos los derechos. En nuestros países también tenemos una cultura más tendiente a la informalidad. Entonces, los límites, si se ponen demasiado permeables, terminan perjudicando no solo al autor, sino a todo el sistema. En el fondo, el derecho de autor también protege el interés público, porque atrás de la creatividad hay un interés público. Proteger a los autores, a los titulares y a todas las industrias creativas es el interés de la comunidad, porque disponemos de obras y disponemos de una cantidad de elementos que nos hacen posible la vida. Fíjense lo que hemos disfrutado, en mi caso seguro, pero seguramente ustedes también, en estos días que ya llevan 4 meses prácticamente de encierro, que hubiera sido sin obras culturales. Entonces, el sistema requiere promover a través del derecho exclusivo el aporte creativo de los autores, de los titulares y aquellos también que invierten. Entonces, el sistema no puede ser tan flexible que los límites no queden claros, sino se desalienta el proceso creativo en sí mismo, que es largo, difícil, sobre todo con bienes que tienden a ser públicos, porque no por darle puertas al campo. No estamos ante un elemento físico, estamos ante ideas, conceptos que tienden a comunicarse y tienden a compartirse sin mucha posibilidad de límite, ni tecnológico, ni de tantos tipos, porque más con interactividad, ¿no? Muy bien. El doctor Gustavo acaba de dar en un punto que es importante, y es cómo lograr ese balance que beneficia también a la sociedad, por un lado, incentivando la creación y por otro lado, también permitiendo el acceso a través de la utilización que realizamos, pues los que no somos creadores y que en esa medida tenemos la calidad de consumidores. Yo quisiera preguntarle al doctor Zapata en este punto, ¿cuál considera él que son como esas maneras para lograr el adecuado balance que permita, en favor del interés público del cual que estamos hablando, continuar recibiendo una suficiente oportunidad de creación por parte de los autores, que son los encargados de crear estas obras, pero nosotros también respetando, consumiendo y utilizando los límites y excepciones cuando ello sea pertinente? ¿Cómo lograr ese balance? Con una sola expresión, protegiendo a los autores, protegiendo a los artistas. Así de simple, no hay otro mecanismo. Ahora, para muchas gentes esto les puede parecer una posición conservadora, porque entonces, como lo leemos en muchos sitios, y hay muchas escuelas del pensamiento que lo repiten, no, es que tenemos frente a este desarrollo tecnológico y a esta posibilidad de usar, de utilizar, de gozar, de disfrutar de las obras, una legislación de derecho de autor muy proteccionista. No. Eso depende de la visión que tengamos. Si nosotros navegamos un poco en la teoría contractualista, aquella teoría que emerge de la idea de considerar que el derecho de autor es producto de un pacto social, al estilo de Rousseau, en donde el autor y el artista que no vienen de un mundo diferente, como la canción, como el bolero aquel, vienen de un mundo que los rodea, que lo ven, que lo critican, que lo sienten, que lo interpretan, que lo critican, ¿sí? Y eso hace esa evolución ese es el método universal del conocimiento, ¿sí? El autor abreva allí, en ese inmenso mar de información, de conocimientos,
que es la expresión o el sinónimo del decurso de la humanidad. La teoría contractualista dice que el autor que crea a partir de eso, porque tiene tiempo para observar, para pensar, ¿sí?, y nos produce obras, la sociedad lo premia en ese contrato. O mejor, el otro extremo de esa relación es el derecho de autor. Usted produce para mi goce, para mi disfrute, para mi conocimiento científico, académico, técnico, filosófico, y yo le protejo por un tiempo determinado, ¿sí? No una protección exhaustiva que saque a otros, no. Y esa es la base de la teoría contractualista, que permanece vigente solo en la medida en que haya protección, porque lo que no hay duda hoy, más incluso que ayer, es que la riqueza creativa es mucho más aprehensible, se ve por todos lados, brota, como la verdolaga en playa, me perdonan esta expresión un poco procaz, pero brota, ¿sí? Y a ella la estimulamos para que pueda generar un desarrollo sostenido. El concepto de la sostenibilidad no es solamente un concepto acuñable al medio ambiente, aquí también, la única manera de que nosotros podamos competir como países en desarrollo en un ecosistema, o mejor, en un orden económico mundial fundado en el conocimiento, donde ya no hay marcha atrás, porque todos estamos insertos allí, unos más que otros, con su capacidad creativa, pero compramos el billete de la globalización, expresado en los tratados de libre comercio o en el acuerdo de los activos, como fuere. Estamos allí. Entonces, eso no tiene marcha atrás. Lo que está claramente establecido hoy por hoy es que ese conocimiento, como siempre lo repetimos, genera riqueza, genera poder, desarrollo, fuentes de empleo. Entonces, ahí queremos estar, ahí queremos competir. Eso nos permite como países y los gobernantes de nuestros países tener que salir a la respuesta de este dilema. ¿Qué queremos ser? Consumidores de ese contenido que nos viene de allá y que nos hace sucumbir a nuestras expresiones culturales, o vamos a ser generadores y vamos a estar allí en ese equilibrio. Esa es la garantía de una identidad cultural. Por lo cual yo a veces no entiendo a nuestros gobernantes cuando los ministros de Educación y de Cultura hablan de la identidad cultural y los de Comercio o los de Desarrollo hablan de otras cosas. Por eso hemos cambiado este criterio. El derecho de autor nace, como yo lo pensaba, lo planteaba al inicio, como mecanismo de estímulo a la creatividad. Lo que ha salido del foro de Davos es el mecanismo a la inversión. Yo no es que Fernando Zapata está diciendo que no puedan convivir ambos criterios, sí, hoy en día sí, porque si tú insertas la creatividad y el conocimiento a un circuito comercial, tienes que estimular al inversor, ¿ya?, a la creatividad y a las industrias culturales, sin duda alguna, pero tienen que convivir. Y cuando se trata de utilizar el producto de unos y otros, alguien tendrá que pagar la factura. Ahí no podemos hablar de gratuidad ni libertad de expresión para decir que entonces, fundado en eso, yo no pago nada ni reconozco nada, porque aniquilamos el equilibrio del sistema, pero lo aniquilamos entre nosotros, porque los países desarrollados, incluido la China comunista, saben de qué estamos hablando. Y por eso hoy en día le dan a la protección a la propiedad intelectual una importancia que ayer no tenía. Bueno, gracias por esa reflexión al doctor Zapata. Y yo quisiera hacerle otra pregunta también. Si un periodista en Colombia, esta pregunta es para el doctor Zapata porque quiero puntualizar en el caso colombiano, le preguntara, doctor Zapata, ¿cuáles son las limitaciones y excepciones que a mí en Colombia me benefician en el ejercicio de mi actividad periodística? ¿Cuáles les comentaría? Y también, por supuesto, la última recientemente incorporada en el 2018, la parodia. Es decir, ¿en qué consisten esas limitaciones y, por supuesto, en qué son útiles para la actividad periodística? Doctora Carolina, ¿usted por qué me pica la lengua? No me puede picar la lengua. Mire, Carolina, yo siempre he sido un defensor a ultranza de las limitaciones y excepciones. Es decir, pero bajo el entendido no de la algarabía, no de llegar
a regular y a legislar sobre la base de un sector de interés. Por eso siempre reclamo en todas mis intervenciones que en este proceso de la regulación del derecho de autor hoy falta un actor fundamental, la academia. No porque sea la academia solamente, sino porque la academia tiene eso que Gustavo Scholl conoce perfectamente, que es la asepsia de la academia. Es decir, la ausencia de un interés en particular determinado, sino que es el interés general. Y las excepciones se plantean, se consagran en la legislación pensando en el interés general. Eso no existía muy claro en el convenio de Berna ni en la Convención Universal tampoco lo fue, a pesar de que habían excepciones y a pesar de que había las famosas licencias para el desarrollo. Eso quedó muy claro, expresamente claro, en los tratados de la OMPI del 96. Ese equilibrio, ese balance entre los derechos y los intereses, que no todos los intereses, ¿no? La educación, la cultura y la información. Entonces yo creo que ahí debe haber, desde esa perspectiva, la necesidad de establecerlas. Pero si hablamos del derecho de autor como una forma de propiedad, a lo cual estamos sometidos casi la mayoría de nuestros países de América Latina, porque en el mundo hay más o menos 117 países que tienen una consagración constitucional a la propiedad intelectual, pero nosotros la vemos como un derecho de propiedad y así han abundado las cortes, las altas cortes y la doctrina. De manera que si es una forma de propiedad especial o sui generis, pero forma de propiedad, la tratamos como forma de propiedad con responsabilidad. Por eso le asignamos esa responsabilidad al legislador, no al juez, no al intérprete, no al profesor, no al abogado, es el legislador. Y eso parte así, desde el artículo 9 del convenio de Berna. Está en la decisión 351 y en todos los tratados dice, el legislador establecerá las limitaciones. Entonces yo creo que sí, que son necesarias, son aquellas necesarias para buscar ese equilibrio, ese balance. ¿Y cómo llega uno a ese equilibrio, a la guarda de ese balance? Pues aplicando la regla de los 3 pasos, ¿sí? Entonces uno puede tener una disimilitud de limitaciones y excepciones, que por ejemplo incluso en nuestro país, que tenemos un catálogo bastante extenso, no tenemos. Por ejemplo, es común en Centroamérica tener limitaciones que benefician a las grandes superficies, ¿sí? Para que puedan vender los dispositivos en donde se utilizan obras, televisores, equipos de sonido, o esas limitaciones, por ejemplo, que existen en el Reino de España, que es no cobrar, por ejemplo, no pedir autorización cuando el uso de la obra se hace en actos donde está el rey o las autoridades españolas. Cada país soberanamente se establecen las limitaciones y excepciones y una posibilidad muy amplia en esto que estoy diciendo, la dan. Creo que se le dañó la conexión al doctor Zapata. Bueno, mientras que volvemos al doctor Zapata. Queremos que vuelva, pobre. Espero que vuelva, sí. Quisiera que entonces vayamos, parece que está ahí. Doctor, se nos fue, se nos perdió. Bueno, pues ya iba a entrar a la parodia. Sí, que nos hable un poquito de la parodia. Bueno, usted me pone en un sitio, es decir, a mí yo debo reconocer que la parodia, yo creo que lo que hizo Colombia lo hizo de manera muy antitécnica. Es mi impresión, es mi lectura. Como antitécnica es la forma como los legisladores están regulando el derecho de autor. No quiero tirarle piedras al tejado en el sentido de molestar a la Dirección de Derechos de Autor, que tan gentilmente surte de anfitriona en esta charla. Pero a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, yo opino que esa regulación con la que se introduce no es una regulación técnica, ¿no? Es decir, menciona unos artículos, los artículos de las limitaciones de la ley, y en segundo lugar, voy a señalar varias, en segundo lugar, dice, se permitirá la transformación de obras literarias y artísticas divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia. Es decir, se permite la transformación todos, pero la aterriza en parodia, eso sí. Y caricatura y no implica un riesgo de confusión. Lo que habría que haber señalado era, mire, que para determinados usos, para determinadas circunstancias, como la educación, para la enseñanza, para determinados programas comunitarios, la parodia se excepciona, es un caso especial. Pero aquí donde veo el caso especial, no.
El tercer argumento que yo señalo es que cuando uno mira el entorno colombiano, no argentino, colombiano, aquí lo que hay de parodia en programas muy, muy exitosos, generalmente en las tardes, donde hay parodia, es parodia de personajes. Y la parodia de los personajes no está protegida. La OMPI hace 25 años lo intentó y el mundo entero dijo no, ¿sí? Porque se argumentó, el personaje público se expone y se somete, no hay nada más que hacer. Entonces uno ve, es muy poco, pero aquí la ampliaron. Pero lo que más me preocupa es que esta ley, la 1915, derogó expresamente unos artículos de la ley 23, así como disposiciones que le sean contrarias. Luego a mí me queda siempre latente si derogó el artículo 5 y derogó el artículo 14 o 15 que hablaba de la parodia. Y además hablaba de la parodia con una laxidad. Creo que volvimos a tener problemas de conexión. Esperemos no sea boicot. Sí, bueno, no, mientras que vuelve el doctor Zapata, que nos estaba hablando de la parodia en el caso de Colombia, quisiera preguntarle al doctor Gustavo, en general sobre la parodia, pues podemos estar en el marco de dos tipos de derechos. Por una parte, el derecho patrimonial de transformación, pero también, por otra parte, el derecho moral, ¿sí? El derecho moral también está involucrado en aquellas obras que se parodian. Entonces, quisiéramos que nos hablara un poquito más de la esfera moral, de cuándo podría resultar siendo incómodo para el autor o podría resultar afectando ese derecho moral. Bueno, cuando al principio el doctor Zapata hablaba que el derecho de autor hizo libres a los autores, me acordaba que dos de los derechos morales, el de integridad y el de paternidad, son aquellos que más ayudaron a los autores a sí mismos a ser considerados personas y a su dignidad. En el caso del derecho de integridad, porque el productor o quien ejercía la actividad económica vinculada a la obra tendía a cortarla, a modificarla, y había editores que eliminaban capítulos o productores de teatro que le cambiaban el final o cortaban la obra o lo que fuera, ¿no? Y el autor se veía menoscabado en su propia expresión, que era su obra. El autor se expresa por su obra y el derecho de integridad protege que esa expresión sea respetada también desde el punto de vista de la libertad de expresión. Y el derecho de paternidad, porque uno tiene derecho a ser mencionado en aquellas cosas que ha creado y por lo tanto al mismo tiempo implica una responsabilidad porque me hago cargo. Esto, yo lo dije y lo dije de esta manera. O sea, que tiene dos vertientes. Es, por un lado, responsabilidad, pero por otro lado, un reconocimiento. En el caso de la parodia, se afecta muchas veces el derecho de integridad, porque no se le pide permiso para que su obra sea utilizada para generar una nueva obra, que muchas veces desmerece y le causa un perjuicio. De hecho, en algunas legislaciones o en algunos proyectos de legislaciones se prevé que la parodia no debe demerituar la obra ni causarle un perjuicio al autor, de tal modo que su honor, su prestigio, su buen nombre quede afectado. O sea, una cosa es una parodia con un personaje público, y de hecho hasta los presidentes están sometidos a parodia, y se hacen caricaturas de ellos, y se los imita, y hay canciones. Otra cosa es que se tome la obra y se haga una burla de la obra que afecta a la misma persona del autor, porque la integridad de la obra repercute sobre el padre de la obra, que es el autor. Entonces muchas veces en esas reglamentaciones de la parodia se olvida que el autor también tiene un derecho a que su obra no sea menoscabada. Y es cierto que toda parodia es una obra derivada. Como obra derivada, normalmente se tiene que pedir autorización para toda obra derivada. Si hay una excepción, se está creando una obra derivada, que es la parodia, sin pedir autorización y sin remunerarla. Y acá hay como dos cosas. Desde el punto de vista del derecho de integridad, creo que el autor, aún con la excepción de parodia, conserva el derecho de decir que están afectando su honor, su reputación y su buen nombre. Y también este derecho de integridad, a veces sin ser parodia, es ejercido, por ejemplo, para prohibir. El autor dice, no quiero que mi música sea parte del acto político de tal candidato, porque no comulgo con las ideas de este candidato. Entonces me afecta en mi personalidad que mi música sea utilizada para soportar estas ideas.
Y creo que el autor lo conserva, y más allá de que haya una excepción, debe respetarse esa integridad de la obra que refleja también la integridad y las ideas del autor. Respecto al derecho patrimonial, cuando hay un abuso de la parodia, cuando alguien está lucrando, ya no solamente con un fin crítico, humorístico, sino que está generando obras con las cuales gana dinero sin pedirle permiso al autor de la obra originaria. Entonces ahí también las reglamentaciones de la parodia deberían considerar como un abuso de la parodia cuando se hace uso de la excepción con una finalidad distinta para la que fue pensada, que eran fines humorísticos, críticos o burlesques, pero alguien está ganando dinero a costa de haber soslayado el derecho del autor. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gustavo, por esa explicación. Yo quisiera aprovechar que volvió el doctor Zapata para hacerle una pregunta, pues de algo que se debate muy constantemente hoy en día, y es la sostenibilidad de los medios de comunicación. Aprovechando aquí que nos quedan los últimos 8 minuticos. Y se habla de esta sostenibilidad de los medios de comunicación, y al mismo tiempo en algunos países se han establecido algunas políticas públicas que pretenden eso. Vemos, por ejemplo, que la directiva europea recientemente habló de unos mecanismos para, en cierta forma, compensar esa utilización de ese contenido periodístico. Quisiéramos que nos contara un poquito sobre eso y cuáles fueron como más o menos los antecedentes, qué ha pasado en Colombia. Sí. Bueno, Carolina, gracias. Pero permítanme explicarles, primera vez que se me va, y fue a mí que se me fue el internet, me cambié de sitio. No querían que hablara de la parodia, pero antes de contestar, déjenme, yo le termino para que las ideas queden claras. Yo soy defensor de la parodia, me gusta, claro. Solo que no termina de gustarme la manera como queda redactada, y mucho menos termina de gustarme la duda que tengo si el artículo 5, que tiene que ver con esto, y el artículo 15 quedaron suspendidos o no. Porque ¿qué pasa el que parodie bien? Porque puede ser, mi querido Gustavo, que alguien haga una parodia de una obra y tenga resultado muy positivo. Y entonces él quiera, como el artículo 15 lo permite, que usted, que hizo una parodia con autorización de otro, la puede explotar. Aquí tengo esa duda, pero en estos días leyendo sobre la manera como se está insinuando que se aplique la directiva europea del año pasado, están diciendo, mire, aquellos generadores de contenidos, ¿sí? Ese User Generated Content, ¿sí? Para hablar de asegurar esa brecha de valor que se establece allí, cuando la gente hace parodias, hace críticas, hace el pastiche, ese que es muy común en Europa, que es combinación de obras, entonces quien lo hace pueda explotarla económicamente también, ¿sí? Que era lo que salvaguardaba o salvaguarda muy bien el artículo 15. Usted haga la parodia, yo lo autorizo y vive de eso. Y hay autores en Europa que viven del pastiche. Muy bien, malos, buenos, horrorosos, pero es el público. Eso era lo que yo quería. Y ahí tengo mi duda. Doctora Carolina, si usted algún día me ayuda a resolver esas inquietudes que me dan a mí a medianoche cuando me desvelo, yo quedaría encantado. Por el momento y para otra ocasión, quedó bastante amplia. Bueno. Ahí sí le doy, es amplia. Es muy amplia y no lo responde. Bueno, yo voy a decir la otra cosa. Yo tengo un principio. En esto alguien ha de pagar la factura. ¿Quién paga la factura? En el caso de los periódicos. Los periódicos son un modelo de negocio claramente establecido, en donde evidentemente, independientemente de los derechos, ¿sí? La verdad es que la producción de lo que llaman finalmente día a día, el ejemplar de hoy o la revista cada 8 días, hay un esfuerzo humano, técnico y económico que cuesta dinero. Tradicionalmente, los medios de comunicación como tal, el periódico de cada día, han entrado a las legislaciones de derecho de autor como obras colectivas, ¿sí? Que son obras derivadas, es el aporte de muchas gentes que entran allí, pero a la vez son consideradas como obras originales. Convive en un medio de limitaciones o de declaraciones como la del artículo 2 del Convenio de Berna, que dice la mera o simple noticia no es objeto de protección por el Convenio de Berna. ¿Sí?
Los artículos sí, las fotografías también, pero el accidente, la cosa, estas cosas del día a día no son objeto de protección. Y los productos salen y uno sabe que hay una economía, que se nutre, que se enriquece, se crea un círculo virtuoso. Yo la tengo que sostener. Llega la tecnología digital. No acaba con el modelo de negocio. El modelo de negocio sigue siendo el mismo. Se refina, es más cercano, más rápido, es instantáneo, es planetario, es interactivo. Esas son las condiciones que a los medios de comunicación de hoy les predicamos que no tenían ayer. Eso cuesta. Cuesta más mantener un sistema, por ejemplo, no de una rotativa como ayer costaba. Hoy cuesta para un periódico mantener todo un sistema tecnológico al día para captar las noticias en diferentes partes del mundo. Llegan otras personas que también se cranearon un modelo de negocio, ¿sí? Los agregadores, ¿sí? O los buscadores. Y eso es válido también, eso es legítimo, porque la tecnología le da. Yo lo que siempre discuto es por qué no hay una convivencia entre un modelo de negocio que usa un bien ajeno y otra. Porque ese modelo de negocio, llámese buscadores o llámese agregadores, utiliza muchos otros medios o soportes para llegar a hacer lo que realizan. Y todos los paga sin discusión, comenzando por la factura telefónica, por la conectividad a Internet. Y ahí no le discuten. Yo no he visto nunca una manifestación en ninguna plaza de ningún pueblo o ciudad porque las tarifas son muy caras en Internet o por los proveedores. No, ellos tienen su modelo y se entiende. Desde luego que entonces, ¿cómo vamos a tener una prensa libre, independiente, que nos garantice esa libertad de expresión en su doble dimensión? Si quienes se encargan de buscar como Diógenes con su linterna el hecho noticioso no están estimulados por un ingreso. Esa es una parte. Y le termino con esto, doctora Carolina. A los que menos nos interesa asumir la defensa del modelo contrario, es decir, que no les paguen a los medios de comunicación, como es la discusión en Francia, en Alemania, en España, por la famosa tasa Google, es a nosotros. ¿Quién se va a ocupar de las noticias, Gustavo, de Tucumán o de Jujuy? O las de aquí en Colombia, de Roldanillo, o las de mi pueblo, en Cartago. No son los grandes agregadores, ni son los grandes buscadores, porque esos tienen que poner una cosa que va en armonía con los grandes anunciantes, que son los que les sostienen económicamente sus plataformas. Yo lo que creo, mi doctora Carolina, es que a nuestros hacedores de política pública, a los policy makers, a nuestros gobernantes que han comprado el boleto a la globalización y que hacen gala de esa inserción allí, requieren entender lo que significa esta ruptura. Porque uno no puede hablar de negaciones al derecho de propiedad intelectual establecido en una economía que está fundada a su vez en el conocimiento. El discurso se rompe por algún lado. Yo creo que les falta asumir este mensaje. Yo por eso digo que yo sería muy contento, porque yo soy de los que declaro que soy partidario de la economía naranja del presidente Duque. Pero me gustaría mucho más si el presidente Duque utiliza en sus discursos, y por ahí derecho, todos sus personeros, el derecho de autor y la propiedad intelectual. Porque no hay economía naranja sostenida en el tiempo sin derecho de autor. Sino que nos lo diga el señor Macron. Cuando él lo dice, y que en eso se parece a Duque, o Duque se parece a Macron, y la diferencia que establecen entre los dos es que allá sí se habla permanentemente del tema de derecho de autor. Nosotros aquí no. Bueno, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor se habla permanentemente del tema de derecho de autor. ¿Qué tal que no fuera así? Se nos habría corrompido la sal también. No, tiene que ser así, claro. No, y de comentario. Sí, de hecho, para darle paso al doctor Gustavo, y de hecho el presidente también ha tenido muy buenas presentaciones e intervenciones en donde hace referencia al tema, incluso desde sus inicios, cuando en su momento se reunieron Bolívar y Santander a definir el
el país que querían construir y se le otorga a Santander esa posibilidad de ser él el que se encargue de las leyes. Ahí desde ese momento se comenzó a hablar de derecho de autor y bueno, hemos visto presentaciones del presidente que así también lo han expresado. Pero ha disminuido el énfasis. Su jefe ha disminuido el énfasis. Era muy bueno, a mí me satisface. Pero ahorita lo veo menos mencionador de ese tema y me preocupa. Ahorita tenemos COVID encima. Pero bueno, el doctor Gustavo nos quería hablar. No, simplemente volviendo sobre esto de Fernando, de quién paga la cuenta, especialmente a mí me preocupan las cuentas más difíciles. Y en el caso de los medios de prensa, el periodismo de calidad, porque los agregadores lo que hacen es distribuir. Ahora, ¿quién corre con el riesgo de un periodista de investigación que además tiene que estar bien pago, porque si no está sometido a soborno y está sometido a corrupción? Un periodista que nos quiere garantizar la democracia y que quiere investigar y correr el riesgo de ser amenazado, necesita el derecho de autor, o el medio necesita el derecho de autor para sostenerlo y para que nos pueda brindar esa información que necesitamos para vivir como sociedad democrática. Si le quitamos el derecho de autor o lo debilitamos al medio de prensa o al periodista, estamos dándonos un tiro en el pie, porque a la larga nos quedamos sin la noticia y sin la información necesaria para poder sostenernos como sociedad. Así que el derecho de autor también tiene un efecto de apalancamiento para mejorar la democracia en el caso de la prensa, en el caso del periodismo de investigación, en el caso de los medios de comunicación independientes, que requieren el derecho de autor para poder subsistir como modelo de negocio. Bueno, muchísimas gracias por estas dos últimas intervenciones relacionadas con este tema que es tan importante para la sostenibilidad de los medios, pero eso asociado también a la sostenibilidad de la libertad de expresión como tal, para darle un sostén a esa libertad de expresión y a esa independencia que requieren los medios para poder hablar y decir todas las cosas que consideren pertinentes en una democracia como la nuestra y en un Estado social de derecho como el nuestro. Entonces, el contenido sigue siendo el rey en sus inicios y hoy en día, pero tenemos que pasar a un segundo estadio. Y bueno, últimamente recordaba una frase, y es que no podemos continuar como en la Edad Media, en donde se valoraba el arte, pero no se valoraba el artista, ¿sí? Entonces, si somos buenos consumidores y valoramos el arte, una manera de valorar al artista, y se aplica lo mismo también para el contenido que producen los medios de comunicación. Si valoramos el medio, también pagamos por ese contenido, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos a punto de finalizar porque se nos han acabado ya estos 60 minutos. Quisiera darle la palabra a los dos para que brevemente, si quisieran hacernos algún comentario que les haya quedado pendiente, un mensaje final, esta sea la oportunidad. Simplemente repasar que el derecho de autor tiene su propio ámbito interno, con sus propias limitaciones internas, y a su vez tiene límites externos. En esos límites externos hay otros bienes sociales importantes, la educación, la libertad de expresión, una cantidad de elementos, en los cuales puede haber un roce, pero ese roce se termina resolviendo en armonización. Pero para eso hay que delimitar claramente ante el hecho en que estamos. Por ejemplo, expresarse, hay muchos modos de expresarse. Ahora, yo no necesariamente para expresarme tengo que utilizar una obra ajena. Y este criterio de la necesidad y la proporcionalidad se aplica tanto para la expresión como para el derecho de autor. Si yo para expresarme es necesario y es proporcional que use obras ajenas, y si por el otro lado, como derecho de autor, es necesario, proporcional que limite la expresión, como fue el caso del Comité de la Corte Alemana y los informes militares. Entonces, necesidad y proporcionalidad son los criterios que utilizan las Cortes Supremas en casi todos los países, también en Colombia, México, Argentina, por supuesto, la Unión Europea. Y entonces cuando hay una especie de falta de armonía, hay que buscarla a través de esos dos elementos, que son, primero, límites internos, límites externos, necesidad y proporcionalidad.
Muy bien. Y el doctor Zapata, no sé si quiere hacernos un comentario final. Fuera de decir que estoy totalmente de acuerdo con el profesor Scholz, ¿sí? Yo diría que lo que hay que cambiar no es el derecho de autor, lo que hay que cambiar es el modelo. Los modelos cambian y son cambiantes conforme a los desarrollos tecnológicos, conforme a los gustos y a los comportamientos de las personas. Otra cosa es que el derecho de autor tenga espacio para regular, como lo hemos visto en las directivas europeas. Y yo creo que aquí entre nosotros hay. Y yo, aunque usted no me lo ha preguntado, doctora Carolina, pero yo escucho, veo y leo prensa y veo las polémicas de los últimos tiempos. Es un problema de modelo de negocio, no de derecho de autor. ¿Usted por qué me cobra y me cobra tanto? La respuesta, me cobra porque tengo derecho y porque utiliza un bien mío. Y le cobro tanto pues porque yo creo que eso vale mi bien. Pero si usted cree en un libre mercado que lo que yo le cobro es muy duro o es muy alto, pues vámonos a controvertir esto. Y para eso está el Estado de Derecho. Hagamos obligatorios esos instrumentos del Estado de Derecho, doctora Carolina. Hagamos obligatorio el ir o el acudir a la justicia ordinaria, o hagámoslo como lo han hecho los países desarrollados o lo hizo Suiza desde 1944. Nos vamos a una solución alterna de conflictos. Y usted como usuaria se desnuda ante el juez y yo también. Y le cuento, y el juez en su sana crítica, porque eso se lo honramos, la sana crítica del juez para producir justicia, que diga cuánto es entonces. Eso me obliga a mí como sociedad a tener unos criterios para definición claras de tarifas, equivalentes, concretas, y el otro saber, o que sepa, que en el momento de costear cualquier evento, sepa que al lado de las sillas o el licor o de lo que tenga que ofrecer, hay un elemento, hay una variable que se llama derecho a autor, que también es imprescindible para su modelo de negocio. Es una cuestión también de desarrollo cultural, de cómo esto, pero no salir a gritar y a vociferar por todos los medios, a decir que no hay derecho o que sí hay derecho, pero no lo pago, que finalmente uno no entiende lo que es una contradicción. Bueno, muchísimas gracias a los dos por este tiempo, por esta conversación. Ya tendremos la oportunidad también de ahondar con mayor profundidad en otras muchas cosas, aristas y reflexiones en torno a este tema, pero creíamos que era importante. Vamos a continuar con nuestros 60 minutos de la creatividad todos los viernes, así que invitamos, por supuesto, a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y a través de YouTube, que no se pierdan los anuncios de nuestros próximos invitados y nuestros próximos temas, y que agradecerles que nos hayan acompañado en este periodo de esta tarde, en el día de hoy. Muchas gracias. A ti, Carolina, muchas gracias, gracias, Gustavo. Y a todos los que nos vieron. Cuidándonos del virus. Sí. No hay por eso no vamos a que nos corten nada, mira. Bueno, no hay que bajar la guardia. Bueno. Chao, Carolina. Chao, Gustavo. Gracias. A todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.